¿Cómo viví? ¿Cómo viví? Yo no sé si vivía. Los primeros días los recuerdo como un largo día y una larga noche. Me acuerdo de los días de A1. Sentíamos que nos podíamos mover por la tormenta que se venía, pero que de ninguna manera podíamos naufragar. Y bueno, y ahí nos agarramos todos los brazos, así como quien espera el temporal, el huracán. No vamos a suicidar las instituciones, el futuro del Uruguay. Hay momentos en que los países llegan a situaciones sin opción, sin alternativa. Esta era una de ellas. Los últimos días del 2001 quedarán impresos en la historia argentina. 5 presidentes, 39 muertos en enfrentamientos callejeros. Nuestro vecino se había declarado en bancarrota. Sabíamos que nos iba a afectar y que nos iba a afectar muy duro, de modo que, bueno, empezamos a actuar una vez que eso empezó a tomar forma, que la crisis argentina empezó a tomar forma, fundamentalmente cuando el abandono de la convertibilidad sobre fines del año 2001. Mirábamos con mucha preocupación los vandalismos, los saqueos que había en Argentina. Y cuando comenzó el corralito y todas las demás medidas que tomó la Argentina, empezamos a notar que la gente venía a buscar su dinero porque lo precisaba, pues si no lo podía sacar de sus cuentas corrientes. La corrida bancaria llegaba a Uruguay de manos de los depositantes argentinos. A mediados de enero, el Banco Galicia fue el primero en caer. El Banco de Galicia, Uruguay, estaba imposibilitado de devolver los depósitos porque el Banco Galicia Argentina, la casa matriz, no tenía posibilidades de apoyar a su sucursal aquí en Uruguay. Organizamos una huelga para darle tiempo al Banco Central Uruguayo que considerara la posibilidad de que el gobierno argentino le permitiera al Banco de Galicia sacar de Nueva York 450 millones de dólares y terminar pagando los depósitos. El gobierno argentino se negó y por tanto el Banco Galicia dio quiebra también acá. La situación del Banco Galicia era percibida como un problema argentino, ya que la mayoría de sus depositantes eran de ese país. Sin embargo, el comienzo de la corrida bancaria estaba golpeando la puerta de los bancos uruguayos y el gobierno realizaba los primeros ajustes fiscales. En febrero llega una noticia nefasta. El Banco Comercial había sido estafado por sus propios dueños, los hermanos Rom. Pucci Rom, José Rom, denuncia eso, los cuento yo en el libro en una reunión en Suiza, que su hermano Carlos había robado 250 millones de dólares, había hecho una estafa con 250 millones de dólares. Y eso determina la corrida contra el Banco Comercial, que no hay que olvidar era el principal banco privado del Uruguay en aquel momento. Mi sensación es que de no haber sido por el problema del Banco Comercial, no hubiéramos tenido la crisis bancaria. El propio Valle tuvo que intervenir. En una primera instancia, uno de los accionistas internacionales del Banco Comercial le transmitió al gobierno que iban a hacerse cargo de sus obligaciones. Pero después, la historia cambió. Y a las 48 horas me habló y me dijo que el defalco había sido horrible y que tenían una frustración espantosa y que no podían hacer absolutamente nada. A lo que le contesté de que le ponía una pistola en la nuca al Uruguay, que era un acto supremo de injusticia y de maldad, porque el Uruguay los había tratado bien y no merecía esa conducta, y que iba a hacer todo lo posible por ponerlo preso. Y ahí se terminó la conversación hasta el día de hoy, y por suerte no lo he encontrado nunca en ningún lugar. En ese momento, las negociaciones se trasladaron a los Estados Unidos. Las negociaciones con los ex accionistas del Banco Comercial, que fueron la primera ronda, fueron muy duras, quizás fue un entrenamiento para lo que vino después, sobre todo para los que no estábamos acostumbrados de que se hablara de manera tan franca y se dijeran las cosas de manera, no diría brutal, pero muy directas. Fueron tan directos que incluso dejaron plantada a la delegación uruguaya. Llegó a las 5 de la tarde y, como es habitual en Estados Unidos,
las luces de los edificios se apagan automáticamente. Bueno, se apagaron las luces y ¿qué pasa? Y fuimos a buscar a nuestras contrapartes y vimos que se estaban yendo. No lo podíamos creer, realmente no lo podíamos creer. No por nosotros, pero veníamos representando un país que se había sentido o estaba perjudicado por un hecho de una institución bancaria que era propiedad de ellos. Finalmente se llegó a un acuerdo y el gobierno intentó salvar al Banco Comercial. A pesar de la indignación y de la rabia y de la frustración, con el presidente Valle decidimos que en aras de salvar al Banco Comercial y preservar una cierta estabilidad del sistema financiero, buscando que las cosas no fueran peores de lo que ya estaban siendo, decidimos firmar ese contrato de capitalización en el que el Estado uruguayo puso 33 millones de dólares, junto con los 100 millones de dólares que ellos pusieron. Esa fue mi decisión más dura, porque contradecía todos mis principios, todas mis convicciones, y porque era realmente la respuesta a un chantaje indecente de la peor especie. El Banco Comercial seguía vivo, pero la corrida bancaria avanzaba a pasos agigantados. Comenzó muy despacio, me acuerdo que eran 100.000, 200.000 dólares por día en todo el sistema, y comenzó a escalar en millones de dólares. Cuando ese proceso de desconfianza pega en el Banco Comercial y pega en el Banco de Montevideo, se extiende al Banco Hipotecario y se extiende al Banco República, hay un proceso de desconfianza general. Y eso usted no lo puede prevenir, porque es una cuestión psicológica. Como el Banco Central no tenía los datos en el día a día, hicimos como el almacenero. Agarramos a todos los gerentes de toda la banca privada, a los afiliados, por supuesto, le pedimos que nos mandaran al final de día cuánto se había retirado, cuánto había entrado, si habían habido depósitos, para ver. Y ahí nos dimos cuenta cómo se estaba viendo. En épocas de dificultad uno se tiene que encerrar en un cuarto y no puede ni hablar ni con la esposa. ¿Quién le vas a contar que tenés una corrida bancaria cuando estás perdiendo 10, 20, 30 millones de dólares todos los días? Si uno comenta eso en una reunión social, el otro día se enteró todo el Uruguay. Para ese entonces se había retirado 40% de los depósitos del sistema financiero. La sangría bancaria no tenía freno y el país se caía a pedazos. Fue desde el punto de vista demográfico, poblacional y social tremendo. Fue un momento de muy fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población. Hubo, no sé si decenas de personas que se suicidaron por haberlo perdido todo o buena parte de lo que tenían producto del trabajo de todas sus vidas. Y el país estuvo a nada de caer como en Argentina. A mediados de abril se realizó la protesta más significativa de ese año. El PIT-CNT y la Federación Rural convocaron a una marcha hacia el obelisco de Montevideo. La situación era asfixiante y las autoridades económicas tenían que tomar medidas aún más duras. El gobierno decidió hacer un nuevo ajuste fiscal que, fundamentalmente, aumentó el impuesto a las retribuciones personales. Hay momentos en que inevitablemente no hay más remedio que recurrir o a un aumento de los impuestos o a una baja de los gastos. Y normalmente los empleados públicos, por lo menos en Uruguay, tienen la inamovilidad, etcétera. Y bueno, y además, imagínense ustedes lo que sería despedir 20.000, 50.000 empleados públicos de un día para otro. ¿No? Sería una guerra civil, no funciona. A los ajustes fiscales, a fines de junio, se suma la adopción de la libre flotación de la moneda. Apenas unos minutos después de las 10 de la mañana terminaba la conferencia de prensa del ministro Bención anunciando la libre flotación del dólar. Esta decisión la hemos venido madurando en las últimas semanas como consecuencia principalmente de los acontecimientos que se han venido dando en la región, en los dos países vecinos. En pizarras de los cambios, el dólar, que había cerrado a 17 pesos con 55 el último día hábil, subía inmediatamente a los 18. A la 1 de la tarde, con la apertura de los bancos, trepó a 25 pesos y llegó a estar a 27 en algunas pizarras. Esto para después bajar y cerrar en el entorno de los 23 pesos en los cambios y 21 pesos en el Banco República. Mientras tanto, la oposición ponía en duda la capacidad de gestión económica del gobierno. El ministro Bención era interpelado en el Senado. Lea, señor ministro, estos papeles que le voy a entregar y haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, presidente.
está impedido hacer manifestaciones de cualquier índole. El Parlamento de alguna manera se puso los pantalones. 20 senadores le están pidiendo al Poder Ejecutivo el cambio de la conducción económica, el cambio del equipo económico y el cambio de la política económica. 2 días después, Valle celebra una reunión con Sanguinetti y Lacalle en busca de apoyos. Probar lo que ha sido la excepcional capacidad de resistencia de este país a una crisis tan tremenda como hemos vivido. El país puede contar con el Partido Nacional como fuerza positiva para todo lo que sea mantenimiento de estabilidad. A los 2 días, Lacalle finalmente pide la renuncia del ministro Bención. Hoy, recogiendo la opinión del directorio del Partido Nacional, sostenemos que dicha modificación en la conducción debe incluir la titularidad del Ministerio de Economía para que se abra una etapa nueva y distinta en la vida económica y política del país. El doctor Lacalle tenía dudas con respecto a cuáles pasos debía dar. Todo eso se trasuntó en una discusión dentro del directorio del Partido Nacional que integrábamos y donde existían quienes estábamos convencidos de que había que sustituir al ministro de Economía. Pero me sorprendió porque justamente el lunes me pidieron la renuncia, el viernes anterior, o sea, 2 días antes, habían tenido una reunión en Suárez, el presidente Valle con el expresidente Sanguinetti, con el expresidente Lacalle, para analizar un poco la situación y ver si había necesidad de cambios políticos. Y tanto el presidente Valle como el expresidente Sanguinetti me expresaron en ese momento y días después que habían concluido en que habían estado de acuerdo en que yo siguiera al frente del Ministerio de Economía y si había que hacer algún cambio iba a ser en el Banco Central. Yo asumí el Ministerio de Economía con total convicción, vocación, satisfacción. Para mí era la culminación de mi carrera profesional. Así que bueno, después salió mal.